Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera parte de este nuevo programa Ideas para el Bienestar. En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la comprensión del otro y el prejuicio. Y bueno, tenemos cuál es la importancia de esto, digamos, ¿no? De la comprensión del otro y del prejuicio en el tema del bienestar y en nuestra experiencia en la Facultad de Derecho, ¿no? En nuestra carrera. Algunas preguntas que podríamos formularnos son la imagen que proyectamos al otro, ¿es lo que verdaderamente somos? ¿Qué dice de nosotros la imagen que damos al otro? ¿Qué calla? Comprendemos, hacemos un esfuerzo para comprender antes de hacernos una idea o de juzgar a nuestros compañeros. Hacemos un intento de comprender al profesor antes también de hacernos una idea, formarnos un prejuicio de él o de ella. ¿Qué importancia tiene todo esto, nuestros vínculos en la carrera y la calidad de estos vínculos para nuestro bienestar y para nuestro aprendizaje, ¿no? Y para hablar de esto queríamos compartir algunos conceptos de Carl Jung y de Carl Rogers, ¿no? Que creemos que pueden ser pertinentes para esta reflexión. Antes de eso, de todas maneras, creo que es importante mencionar que varias investigaciones a nivel de bienestar, se investiga, pues, ¿no? qué cosas son las que más impactan en el bienestar de la gente. Por supuesto, estas mediciones tienen sus limitaciones y todo, pero muchas de ellas mencionan que las relaciones la calidad de las relaciones que tenemos con los otros son quizá la variable más importante para nuestro bienestar, ¿no? Entonces es un tema verdaderamente central, y cuando uno sigue una carrera tiene diversos vínculos, ¿no? Y esos vínculos son entonces, y la calidad de esos vínculos son importantes, y esperamos que estas ideas que vienen a continuación ayuden a pensar qué cosa significa la calidad en un vínculo, ¿no? Y cuáles son sus riesgos. Respecto a Jung, un primer concepto, digamos, que creo que es importante es el de persona, ¿no? Jung decía que etimológicamente, no recuerdo bien, pero el término persona viene o se vincula a la palabra máscara, ¿no? Entonces decía que hay un aspecto de nuestra personalidad que es como la máscara que nos ponemos para relacionarnos con los otros, ¿no? La imagen que proyectamos al exterior. Esa imagen que proyectamos al exterior no necesariamente se condice con lo que somos interiormente, y incluso puede pasar, es más complejo, ¿no? Este término, pero en términos generales creo que va por ese lado. Y lo que puede pasar es un poco esto, no recuerdo bien la película de Spider-Man, creo que le sale, ¿no? Esta personalidad negra, creo, y lo va tomando, ¿no? Entonces me parece que es un buen ejemplo de cómo la máscara que uno se la puede poner ya demasiadas veces, tanto así que termina siendo una máscara incluso para uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mostramos al otro? ¿Qué tanto de uno mismo está expuesto al otro, ¿no? Y qué tanto más bien es una máscara, ¿no? Otro concepto muy importante relacionado a este es casi como que su opuesto, me parece. El opuesto a esta máscara es la sombra, ¿no? Y Jung hablaba de la proyección de la sombra, ¿no? La sombra es el aspecto de nuestra personalidad que nos es oculto, ¿no? Y nos es oculto porque es doloroso, no nos gustaría, digamos, aceptarlo, no es algo que realmente no queremos ver de nosotros, ¿no? Entonces no es tanto, soy flojo, ¿no? Cualquiera puede decir, soy flojo. Esto se vincula más a elementos de nuestra historia que nos pueden hacer sentir verdaderamente avergonzados con nosotros mismos, débiles, y cosas que no son bacanes, digamos, reconocer en el propio fuero interno, ¿no? Lo que decía, o que uno es arrogante, por ejemplo, ¿no? Cosas que no nos gustan, que están mal vistas y no nos gustan aceptar de nosotros mismos. Lo que decía Jung es que este aspecto sombrío de cada uno lo proyectamos en el otro, ¿no? Y eso afecta tremendamente la comprensión del otro, porque más bien, en vez de abrirnos a comprender realmente quién es ese otro o esa otra, lo que hacemos es proyectarle nuestra sombra, ¿no? Entonces, sin realmente comprenderlo, ya nos hacemos un juicio además muy anímico, muy visceral
de los otros y en realidad estamos viendo más un espejo de nuestro lado oscuro, por ponerlo de algún modo, ¿no? Creo que estos dos conceptos son importantes, ¿no? Ahora, Rogers, ¿no? Pasando ahora a Rogers, él hablaba de, y su estudio estuvo centrado en qué tipo de vínculos y relaciones permiten que las personas crezcan, ¿no? Y decía que estos vínculos tienen 3 características, ¿no? Que son interesantes para pensar en nuestros vínculos y ver cómo estas características están presentes o no en ellos, ¿no? La primera, y voy a hacer hincapié en 2, ¿no? La primera es el ser genuino, ¿no? Que nuestra verdad, digamos, esté expuesta al otro, ¿no? Justamente podríamos decir no tener tan fuertes, digamos, o tan presentes estas máscaras y hacer que nuestra verdad sea accesible al otro, ¿no? Entonces, uno actuar de modo genuino, ¿no? No ponerse caretas, sino mostrarse tal cual uno es. Eso implica además uno mismo reconocer interiormente, ¿no? Ser más o menos autoconsciente y expresarse también con sinceridad. Creo que eso es parte de esto, ¿no? Rogers decía, uno debe ser también congruente en esta línea, ¿no? Lo que uno piensa es lo que uno dice y lo que uno dice es lo que uno hace, ¿no? Entonces, eso permite construir relaciones de confianza. Si yo me relaciono con alguien que siento que no está siendo realmente quien es, o que está mostrándome una careta, o que me está ocultando lo que verdaderamente piensa, yo más bien me alejo, ¿no? Y además me copio de su actitud y yo también muestro una careta y la relación en sí se vuelve falsa, ¿no? La segunda característica de estas relaciones es que uno debe tener un deseo genuino de comprender al otro antes de juzgarlo. Y esto yo creo que es un bien escaso en la sociedad actual, donde uno se forma una idea del otro por un post de Facebook, ¿no? Sin realmente querer tener un deseo genuino también de comprender al otro antes de que en el fuero interno ya haya una opinión fuerte y sesgada, ¿no? Cuando eso pasa, más bien deberíamos dudar de esa opinión y pensar que quizá estamos viendo nuestra propia sombra, ¿no? Entonces, el deseo genuino de comprender al otro, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho, ¿no? Y podríamos plantear algunas hipótesis, ¿no? Para ver qué les parece, para que lo vean desde su propia experiencia, ¿no? Esto de ser genuino, ¿no? Somos genuinos en la carrera y en el derecho incluso, ¿no? En la antigua Grecia había un arte que se practicaba que se llamaba la pargesía. No sé si lo pronuncio bien, pero este arte consistía en el arte de ser franco, ¿no? El arte de que mi verdad, la verdad de mi pensamiento puede ser conocida por el otro, ¿no? El arte de ser franco, de ser sincero, de mostrarse uno tal cual es con sus opiniones. Pero bueno, ese arte pues no tuvo mucho éxito y más bien ganó el arte de la retórica, ¿no? Que es el arte muchas veces muy usado en el derecho, que es el arte de convencer al otro sin importar si lo que uno dice es lo que uno piensa o no. Esto tiene consecuencias éticas grandes, porque uno puede terminar trabajando en cosas en las que uno no cree, o tratando de convencer a gente de cosas que uno en verdad no piensa. Y eso no sé qué tan bien haga a los vínculos, ¿no? Quizá en el ámbito estrictamente profesional podría en algunos casos ser útil esto, pero ¿cómo pasa? ¿Qué impacto tiene ese modo de pensar y de ser en nuestra vida fuera del derecho, ¿no? Podríamos pensar en eso. Por otro lado, este tema de la proyección, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que me vienen a la mente, ¿no? En clase, por ejemplo, ¿no? Los alumnos pueden pensar en la clase y decir del profesor, no, ese profesor es muy aburrido, ¿no? Y de repente el aburrimiento está del lado más de los alumnos, ¿no? Y son ellos un poco los aburridos que no se enganchan con la clase, que no se meten realmente al tema, ¿no? Entonces podría haber ahí estar fluyendo algún tipo de proyección de los alumnos, ¿no? En el profesor. Entonces el profesor tal cosa, el profesor tal cosa, el profesor tal cosa. Bueno, y no estamos de repente viéndolo ahí un poco como un espejo y pasándole nuestra propia sombra. Del lado del profesor también puede, creo, pasar eso, ¿no? De repente el profesor
dice, los alumnos están desinteresados, no leen, no se preparan, y de repente también del lado del profesor, que es exigente el prepararse para una clase, de repente no se está haciendo del todo. Entonces también el profesor puede entrar en esa dinámica. Entonces el vínculo profesor-alumno, tan importante para el bienestar, como dicen muchísimos profesores muy reconocidos y profesoras muy reconocidas en esta facultad, puede verse afectado si es que no nos abrimos al deseo genuino de comprender al otro y un diálogo también genuino, ¿no? Finalmente, el concepto de la persona, ¿no? Esta máscara. Yo no sé en verdad muy bien cómo sea esto ahora entre los alumnos, pero al menos cuando yo estudiaba sí sentía que, digamos, muchas personas se ponían esta careta, ¿no? Esto tiene que ver con el deseo de reconocimiento, creo que veíamos la vez pasada, de mostrarse de una forma de ser que genera sonrisa, que genera aplauso, pero que esconde muchas otras cosas, ¿no? Una forma de ser muy seguro, ¿no? Casi que un superhéroe, y de repente por dentro se están moviendo algunas otras cosas que no necesariamente se tienen que mostrar al otro, pero que si no se suelen mostrar a nadie, pueden terminar por no mostrarse a uno mismo, y eso sí que es un problema, ¿no? Bueno, entonces esperamos que estos conceptos ayuden a la reflexión sobre su experiencia en el derecho. Gracias.